En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, nos ponemos humildemente en tus manos, suplicándote que escuches hoy nuestra plegaria. Te ofrecemos nuestras obras, nuestro trabajo, nuestro cansancio, todo aquello que hacemos en el día a día lo ponemos en tus manos. Te lo ofrecemos a ti, especialmente por aquellos hermanos nuestros que hoy están sufriendo por alguna situación difícil, por alguna enfermedad, por algún momento de prueba. Dales a todos consuelo y fortaleza, y a nosotros ayúdanos a reparar nuestras fuerzas para estar siempre al servicio de los que nos necesitan. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a retomar la pasada. Estuvimos ya dando, pues digamos así, la finalización de lo que eran las 4 notas de la iglesia. Hablamos de la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Entonces hay como un segundo bloque que contemplamos ahí en la eclesiología. Recordar que esas notas pues nos sirven para ubicar, de acuerdo a la doctrina, cuál es la iglesia de Cristo. Es ahí donde se elabora precisamente todo este pensamiento, y esto fue lo que estuvimos ya nosotros pues ahí tratando de compartir, tratando de reflexionar un poco. Vamos a entrar ahora a un último bloque, son las últimas sesiones que tenemos, las últimas 4 sesiones, que nos van a hablar, digamos, de esta realidad de la iglesia, pero ahora desde el punto de vista, digamos, de quienes la integran. Vamos a ver en primer lugar lo que sería la iglesia como pueblo de Dios, una comunidad donde se busca que se viva la comunión, y cómo dentro de la iglesia pues hay estos papeles específicos de función. Vamos a hablar cuál es la tarea del Santo Padre, después hablaremos de los obispos y también pues de cada una de las tareas que cada uno de nosotros puede ir haciendo. Esa va a ser la intención de estos últimos 4 bloques, y recordar que al terminar estos bloques, si Dios nos permite, vamos a terminar con la dimensión escatológica de la iglesia, cómo será la iglesia al final de los tiempos, y eso nos dará pie, nos dará pauta para iniciar nuestro tratado de escatología, donde ya estaremos viendo pues estas cuestiones del final de los tiempos, qué pasa cuando uno se muere, qué pasa con el cielo, el infierno, el purgatorio, y esta parte pues ahí la iremos caminando, ¿no? Como iglesia, para después llegar a esta parte del final de los tiempos. Entonces, bueno, voy a permitirme compartir lo que tenemos preparados para este día, para que podamos ir contemplando esta realidad. Deje nada más aquí, me acomodo con mis pantallas para que podamos ahí tener esta partecita. Bueno, creo que ya estamos ahí visualizándonos un poquito, ¿sí? En lo que correspondería. Ahí estamos. Ok. Bueno, tengo aquí una pantallita nada más, permítanme tantito, de los chats. Ahora sí. Bueno, tenemos esto que sería nuestra sesión número 12, es vivir esta parte de nuestra iglesia como una comunidad donde se vive la comunión. De esto vamos a estar hablando el día de hoy. Tenemos esta parte de nuestros objetivos, el objetivo doctrinal que se nos propone en la reflexión, pues es primero ver cómo la iglesia es una comunidad donde cada uno de nosotros, sus integrantes, los miembros, todos, recibimos dones diferentes, ¿no? Para que se pueda cooperar al bien de toda la comunidad, al bien de la iglesia. Y así el objetivo moral entonces va a ir en esta línea de que esos carismas, esos dones que hemos recibido, pues los podamos desarrollar en una manera generosa para que crezca toda la comunidad. Aquí tenemos que poner atención precisamente en ese tipo de realidades, donde a veces bajo algunas circunstancias se dice, se afirma, es que a mí Dios me dio el don de no sé qué, es que el Espíritu Santo me dio el don de quién sabe quién, y está muy bien, no lo vamos a poner jamás en duda porque Dios actúa y obra donde quiere y como quiere, pero siempre va a haber un criterio que tiene que ayudarnos para discernir la autenticidad de esos dones, de esos carismas. Y es precisamente esto que estamos diciendo aquí en los objetivos, el bien de la comunidad. Si alguien tiene una especie nada más de don
para ofrecérselo a sí mismo, así como si fuera un arbolito de Navidad para que yo me luzca más que los demás, bueno, pues entonces por ahí hay algo que no está definitivamente bien. Hay algo que no está funcionando bien y que precisamente en razón de ello es donde nosotros pues podemos estar encontrando pues algún inconveniente, ¿no? Algún problema. Y ahí es donde vamos a tratar de poner hoy nuestra atención. Vamos a ver entonces primero cómo se nos manifiesta esto en la Sagrada Escritura y vamos a tener ahí dos conceptos que van a ser fundamentales. La comunión y después esos carismas y esos servicios, esos ministerios que se dan. Hablando de la comunión, el concepto que se maneja, la palabra en el griego, es lo que llamamos la koinonía, la palabra que significa pues comunión. Y vamos pues a ver cómo se presenta esto en los textos de la Sagrada Escritura. El que nos va a ayudar mucho en esta partecita va a ser San Pablo. Para San Pablo, en los textos, en sus cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, entonces él va a usar mucho esto de que el cuerpo de la iglesia está precisamente compuesto por cada uno de los integrantes. Entonces, cada uno de estos miembros de la iglesia está en comunión con este cuerpo y esta sangre de Cristo, lo cual pues ahí es fundamental, porque si no hay esa conexión con nuestro Señor o con Cristo, con el Espíritu, pues la cosa no está bien. Hay una comunión y esa comunión Pablo la concibe como una coinonía y esa coinonía, esa comunión implica que estemos participando de su mismo ser. Hay una comunión ontológica y este concepto nosotros pues ahí lo tenemos precisamente que subrayar porque es ahí lo que va a distinguir este tipo de realidad. Esta comunión es de carácter ontológico. Este es nuestro concepto clave. Ahí nosotros tenemos entonces que aprender a distinguir esta realidad de la comunión ontológica, donde precisamente pues vamos a tener esa oportunidad de ir encontrando esa realidad, pues de estar unidos unos a otros. ¿En qué consiste esta parte de lo ontológico? Permítanme tantito que ya se me está moviendo aquí la pantalla. Ahí estamos. Esa parte de la comunión ontológica, recordemos que nos va a vincular precisamente a algo que va a afectar nuestro propio ser, ¿sí? Esta parte no la olvidemos. La ontología, de manera muy simple, así lo digo, tiene que ver con lo que somos. Una cosa bien distinta es lo que hacemos y otra cosa es lo que somos. Esto lo hemos hablado en varios momentos, la diferencia que hay entre el ser y el hacer. Entonces, lo que es ontológico es lo que nosotros somos y eso no va a cambiar. Una cosa es lo que hacemos, hemos puesto el ejemplo, no porque yo me ponga ahorita a ladrar, significa que ya soy un perro, ¿no? Lo que hago no define lo que soy. Eso jamás lo perdamos de vista porque hoy en el relativismo que vivimos, eso es lo que sucede mucho, ¿no? Cuando a lo mejor hablando esta partecita de lo que se dice hoy del género, es que yo quiero hablar como mujer y quiero actuar como mujer y quiero vestirme de mujer y quiero hacer cosas de mujer. Bueno, aunque yo hiciera todo eso, mi ser no se va a perder. Y esta parte nos debe de quedar bien clara porque parecería que ahora es como al revés. A partir de lo que hago, eso definiría lo que soy. Y aquí no se vale. Porque entonces, por ejemplo, nosotros hacemos cosas que están mal, pero no por eso significa que seamos malos. Somos buenos. En nuestra esencia, en nuestro ser somos buenos, aunque somos incoherentes porque hacemos cosas malas. La naturaleza, pensemos en un árbol de durazno, ese es su ser, ¿no? Y solamente va a dar duraznos, no puede dar otra cosa. Y lo que es ahí precisamente no pierde esa esencia. Cuando hablamos de esa comunión ontológica, es que nosotros somos Cristo. Y esta parte es bien importante porque nosotros aquí tenemos que concebirnos, yo les decía en algún momento, no como otros Cristos, no como si hubiera muchos Cristos. Somos uno con Cristo. Y al ser uno con Cristo, entonces esto tiene precisamente que permear nuestra propia identidad. Así, si tomamos conciencias de que todos somos uno en Cristo, somos Cristo, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos ese cuerpo, esta parte nos tiene que ayudar a vivir esa fraternidad. Y esto es precisamente lo que tiene que distinguirnos
como cristianos. Ahí en la antigüedad, en los textos paulinos, pues la comunidad cristiana pues surge al inicio como una especie de secta dentro del judaísmo. Y esto era lo que los iba distinguiendo precisamente de los demás. Y es lo que nosotros tenemos pues aquí que darle pie, darle espacio. Nosotros somos Cristo y a partir de esta realidad pues vamos a encontrar nuestra identidad. Ahí junto con esto, los hechos, hay un hecho que se afirman, ¿no? En estas cartas paulinas. Hay columnas de la iglesia. Y en esta iglesia, esta comunidad, en medio de que todos somos uno con Cristo, también hay un hecho fundamental. También hay unos que tienen esa tarea de ser como ese fundamento, esas columnas, son los apóstoles, ¿no? Vemos pues ahí cómo los apóstoles se unen en algún momento con Pablo, su acompañante Bernabé, y así entonces nos damos cuenta de que no nomás es así un saludito que pasamos a darnos, sino que es parte de cómo se integran precisamente como fundamento. ¿Qué implica esto? Pues implica reconocer que dentro del cuerpo de la iglesia, cada quien tiene su lugar, cada quien va a desarrollar sus propias realidades. Así entonces, estamos reconociendo que hay una sola persona y esa sola persona, Cristo, es la que está actuando en Pedro, en Pablo y además en los demás apóstoles. Y esta coinonía entonces es algo externo, pero está expresando algo interno, porque se está compartiendo esa misma gracia que Dios nos da. Y aunque los destinatarios, en el caso de Pedro y Pablo, sean diferentes, eso que les da su identidad es una sola cosa, es Cristo, ¿no? Y entonces, para nosotros el término de coinonía es esa comunión o esa participación de las realidades divinas, Cristo y el Espíritu Santo, que nos empuja, nos impulsa, ¿no? Para vivir esta comunidad eclesial de un modo fraterno en nuestro comportamiento. Con esto, pues ya tenemos mucha chamba, mucha tarea, podemos decir cada uno de nosotros, porque a veces por nuestra propia diferencia, pues nos cuesta relacionarnos con las demás personas. Y pensemos no solamente en la familia, no solamente en la sociedad, pensemos en primer lugar en la iglesia. Si nosotros como iglesia estamos llamados a vivir en esa comunión, cuando decimos es que somos hermanos, pues a veces no nos gusta tanto la idea. Quienes ustedes a lo mejor luego participan en alguna vida de comunidad, hacen comunidad para la oración, hacen comunidad para la evangelización, pues a lo mejor en algún momento determinado se encuentran con algún choque con alguien. Yo recuerdo en una de las parroquias donde estuve en la villa, en Tulancingo, pues a veces la gente en la vida de comunidad, los evangelizados, luego decían, ay padre, por favor, ya cámbieme de comunidad, voy a estar en el mismo nivel, pero con otra comunidad, porque ya no aguanto la hermanita no sé qué, porque es bien quién sabe cómo, y entonces se nos olvida que eso es lo esencial. Lo importante, lo primero dentro de nuestra formación en la fe es esto, es vivir comunión, es vivir comunidad. A veces la gente dice, no, pues yo les agradezco mucho a la iglesia porque he aprendido mucho, sé muchas cosas. Nos pueden suceder aquí. Podemos reducirnos nosotros a una mera escuela donde se dé una formación en la fe, pero que a lo mejor se queda solamente en el aire, en el sentido, pues, de que no se vive, de que no se aterriza. La diferencia de la escuela de la fe es precisamente que se tiene que buscar esa integridad, esa integración, donde se pueda vivir como una auténtica comunidad, donde compartimos la fe y en esa fe nosotros podemos precisamente vivir esa fraternidad, porque si no, pues no tendríamos ninguna distinción de cualquier otra institución donde se pudieran impartir clases, por ejemplo, de eclesiología. Y esto lo debemos ahí de tener bien en cuenta. Esta es la diferencia de la iglesia. Ese es el primer concepto que tomamos en cuenta en la escritura. Vendría un segundo, esta parte del carisma y del ministerio. Vamos a ver los datos que tenemos. Y un texto donde San Pablo entonces nos habla de la iglesia como un solo cuerpo. Quizás ustedes lo recuerdan, ¿no? Pablo dice, uno es la mano, otro es el pie, otro es el ojo, otro es el oído. Esta parte, ¿no? Cada quien tiene su lugar dentro del cuerpo que es la iglesia. Y en ese contexto eclesial se busca restablecer ese orden, esa unidad en las reuniones donde participaban de la Santa Eucaristía, como diríamos hoy nosotros, o en aquella época, cuando participan de la Cena del Señor. Y entonces Pablo aquí está dando pauta para hablar de una diversidad y al mismo tiempo de una unidad
en las manifestaciones que el Espíritu ha dado a los miembros de la iglesia. Estos son los dos conceptos claves que nosotros aquí tenemos que ir arrastrando, que no podemos dejar de lado. Hay diversidad en la comunidad y al mismo tiempo en esa diversidad tenemos que vivir en la unidad. Recordar, unidad no significa uniformidad, porque a veces ese es el problema que tenemos. Es que queremos que todos piensen como nosotros, sean como nosotros, hagan lo que nosotros hacemos, como nosotros lo hacemos. Y a veces hay muchos conflictos en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, por ello, porque cada quien a veces tiene una forma diferente de pensar, de opinar, de creer, de llevar las cosas a cabo. Y es ahí donde nosotros debemos tener distinciones. Una cosa es esa unidad que nos congrega, que no es uniformidad, porque no somos todos iguales. Y la parte del arte, ¿no? Es saber integrar esas diferencias, esa diversidad, porque al final y al cabo son realidades que el Espíritu Santo pues comparte a cada uno de nosotros. En ese sentido, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, entonces Dios quiere que todos, todos, no nomás unos cuantitos, entonces tengamos esos dones del Espíritu Santo, pero con una intención, ya lo decíamos al inicio, ¿no? Para cooperar al bien de los demás. Yo no puedo presumir que tengo tal don si solamente fuera como una especie de arbolito de Navidad que nada más me adorne a mí. Es para todos. Y esa es precisamente la pauta para purificar cuando alguien habla de un don, de un carisma que se tiene. Dice aquí muy claro nuestro texto, ¿no? Todo carisma en la iglesia tiene que ser un servicio a la comunión. Y esta parte nosotros la tenemos que descubrir y la tenemos que custodiar. Pensemos ahí en nuestros propios hogares, en los lugares donde nos desempeñamos cotidianamente. ¿Cuáles son esos dones que Dios te ha dado? ¿Y qué tanto esos dones, eso bueno que tú tienes, lo estás poniendo al servicio de tu familia, de tus compañeros de trabajo, de las personas con que te rodeas? Y a veces podemos descubrir que tenemos muchas cosas buenas, muchas cosas que Dios nos ha dado, pero que se van perdiendo porque no somos capaces precisamente de ponerlas al servicio de los demás. En Romanos 12, 4, 13, en ese contexto eclesial, San Pablo habla de ese ambiente, ¿no? Donde se tienen que ejercer los dones que se están recibiendo. Y esto pues nos habla nuevamente de esta unidad de todos los que en Cristo estamos siendo parte de su cuerpo. Aquí hay que nada más precisar en esto de la Sagrada Escritura una diferencia que a veces también se puede dejar de lado. Esta partecita de lo que es el carisma y de lo que es el ministerio. La palabra ministerio para nosotros incluye precisamente una traducción más cercana, ¿no? Es el servicio, ¿sí? Hay un verbo que nosotros no usamos, que es el ministrar en la escritura, en el griego. La palabra ministrar, nosotros la traduciríamos en el español como el servir. Lo más cercano que tenemos aquí en nuestro lenguaje es el administrar. Cuando alguien administra, ¿no? Ese ad le da ya en el latín una connotación de hacerlo, digamos, con mayor dedicación, con mayor esfuerzo, servir de esa manera. Y ahí podemos comprender cuál es el sentido de un verdadero administrador. Un verdadero administrador entonces conoce precisamente los recursos que tiene al alcance en los términos que usamos y los combina, los coordina para que entonces dé mejores resultados, ¿no? Digamos así, voy a traducir la palabra, voy a jugar con ellas, ¿no? Un verdadero servidor, ¿sí? El ministrador sería el servidor, un verdadero servidor, entonces conoce precisamente a su comunidad, cuáles son los recursos que se tienen ahí al alcance, y es precisamente donde esto lo echa a andar, donde lo va a combinar, donde lo va precisamente a armonizar para el servicio de los demás. Si se perdiera de vista esta realidad del servicio, entonces definitivamente las cosas no estarían funcionando. Cuando hablamos, por ejemplo, que en la iglesia hay ministros instituidos, ministerios instituidos, va precisamente en esta línea, ¿no? Hace apenas unos días que el Papa reformó por ahí el Código de Derecho Canónico, donde se involucra a partir de ahora a la mujer en algunos ministerios, ¿no? El ministerio de acólita, el ministerio de lectora, y que quizás, pues ya solamente es un reconocimiento, porque al final y al cabo, en la práctica, pues se hace.
Nosotros, al menos en nuestro contexto eclesial, en nuestras comunidades, pues a veces cuando se pasa a leer, pues podemos decir la mayor parte de las ocasiones quien lo hace es una mujer. El Papa ya nada más está reconociendo algo que en la práctica se hace. Cuando se ayuda a lo mejor ahí como ministros extraordinarios de la comunión, cuando alguien acolita ahí, pues también lo hacen mayoritariamente las mujeres en muchas de nuestras comunidades. Y esa parte es nuevamente ese reconocimiento. Ya tiene ese carácter, digamos, oficial, ¿no? Pero al final y al cabo siempre se hace porque es un servicio. Y a diferencia de esto, del servicio que se puede dar y que requiere nuestra capacitación, nuestra preparación, están también los carismas. Los carismas ya son como esas cualidades muy específicas, digámoslo de esta manera, que Dios concede para realizar ese servicio. Y entonces no es que esté peleado el carisma y el ministerio. Ah, es que tal persona es muy carismática, nosotros decimos. Tiene mucho carisma para trabajar con los jóvenes. Sí, pero de nada serviría ese carisma si no lo pongo yo al servicio, si no hago de mi carisma un ministerio. Porque entonces nuevamente, pues sí, yo soy muy carismático y que me aplaudan y que me echen porras, sí, pero y el servicio, ¿a qué horas lo das, no? ¿A qué horas tu carisma lo articulas dentro de un ministerio? De esta manera, pues nosotros podemos comprender que tiene que haber precisamente ese enriquecimiento entre carismas y ministerios, de acuerdo con el dato que nos da la escritura. Vamos a pasar acá al magisterio. Aquí el documento por excelencia es la Lumen Gentium. La Lumen Gentium, entonces, cuando se elabora, tiene un proceso muy, muy distinto y eso lo tenemos todavía que amacizar, que asumir. Cuando a veces pensamos en la iglesia, nuestra primera referencia en la iglesia a lo mejor es el Papa, los obispos, el clero, ¿no? Y después, si pensamos en ello, pues ya incluimos al pueblo de Dios, a los laicos, como decimos. Pero todavía parecería como que se tratara de dos clases como sociales, una superior, una inferior. Todavía las expresiones que usamos revelan esto, ¿no? Cuando se está discutiendo el Concilio Vaticano II y se elabora este documento de la Lumen Gentium que habla de la Iglesia, este es un tema muy interesante porque el punto de partida, pues siempre sería como pues el Papa, una estructura piramidal, ¿no? Obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y quién sabe hasta por dónde el pueblo de Dios. Y Vaticano II le da la vuelta. Y entonces, si vemos la Lumen Gentium, el capítulo primero, nos empieza a hablar de la iglesia como ese pueblo de Dios. Y esto de veras fue un cambio grandísimo que a veces quizás, les digo, pues no lo alcanzamos todavía a redimensionar en nuestra cotidianidad. Hablar en primer lugar del pueblo de Dios, porque de ese pueblo de Dios es donde salen sus pastores. El Papa Francisco lo reafirmó con una de esas frases pues que se quedaron muy en la memoria, ¿no? Donde decía que queremos pastores con olor a oveja. Y eso es bien cierto. O sea, que el pastor no se olvide de su origen, no se olvide de que es también al mismo tiempo rebaño. San Agustín así lo decía, ¿no? Para ustedes soy pastor y con ustedes soy oveja. Porque el hecho de que uno sea sacerdote, sea consagrado, que sea el obispo, que sea el papa, no lo saca del rebaño, no lo saca del pueblo de Dios. Sigo siendo parte de ese pueblo de Dios, al servicio de, en el caso pues ahí de los pastores, ¿no? Así entonces la Lumen Gentium nos habla de esta iglesia como ese pueblo de Dios donde todos gozan de la misma dignidad, aunque tiene muchas funciones y muchos ministros, muchos ministerios. Y entonces ya la iglesia no se considera con la jerarquía, ¿no? Sino que más bien hay un pueblo de Dios que todo tiene precisamente esa partecita de estar en el servicio a partir de sus carismas, de sus funciones. Es un cambio grandísimo que a lo mejor para nosotros no nos suena tanto, pero que en aquel momento de la historia de los 60 causó ronchitas, ¿no? Vemos ahora entonces cómo se articula. El magisterio nos habla en esa Lumen Gentium cómo la comunidad comunión debe ser para nosotros ese punto de partida. Entonces, nos recuerda esto. La iglesia no empieza, ¿verdad? No se considera que la iglesia empieza desde un individuo aislado o desde un grupo que podría ser la jerarquía, los apóstoles. La iglesia más bien tiene su punto de partida aparte, considerando a la iglesia como una comunidad.
porque cuando Dios llama, cuando Dios salva, no lo hace de manera aislada. Dios no salva a uno por uno, Dios salva a su pueblo. Por eso nosotros tenemos esa conciencia. Nosotros como iglesia estamos llamados a salvarnos, pero no en lo individual. A veces nosotros en el egoísmo podemos caer en ello. Yo pienso en mi propia salvación, pero no me doy cuenta de que si yo me condeno, también estoy condenando a los demás. Lo bueno o lo malo que yo haga afecta precisamente a los demás, porque somos esa parte de comunidad. Entonces, Dios quiere salvar a los hombres, pero no aisladamente, ¿no? Sino constituyéndose un pueblo. Y así Cristo entonces pone a la iglesia para hacer esa comunión de vida, donde se viva la caridad, donde se viva la verdad. Y entonces está la comunidad visible, nosotros los cristianos, y una comunión invisible de nosotros con Cristo, con el Señor. Y esta comunión, esta conexión nuestra entre nosotros y de nosotros con Cristo, se lleva a cabo a través de los sacramentos, porque gracias a ellos, a los sacramentos, Dios nos da su gracia. Entonces estamos hablando aquí como de dos comuniones, una comunión vertical, una comunión horizontal. Vertical entre nosotros y tenemos esa comunión precisamente horizontal con el Señor. Esta parte de manera muy especial a mí me encanta, ¿no? Cuando hablamos de una comunión vertical entre nosotros, pero al mismo tiempo de una comunión horizontal que nos conecta con Dios. Y en el centro, yo les digo, bueno, pues ahí en el centro nosotros tenemos los sacramentos y esto me hace siempre pensar en la cruz, ¿no? Como nosotros precisamente ahí en la cruz nos encontramos con el Señor Jesús. Lo que emana, lo que surge de la cruz son los sacramentos, su sangre, su agua, bautismo, Eucaristía, lo que nos integra esa comunidad, lo que nos alimenta, y desde esa misma cruz entonces podemos contemplar el valor de esta unidad, una comunión entre nosotros, lo que es visible, ahí está un travesaño, una comunión respecto de nuestro Señor, ahí está el otro travesaño, ¿no? Y en el centro a Cristo, porque de Él viene precisamente esto. Y es ahí donde nosotros decimos cómo los sacramentos entonces nos dan esa única vida que es Cristo. Contemplando la Santa Cruz en esas, digamos, como tres dimensiones, horizontal, vertical y en el centro tener al Señor, pues nos puede ayudar a tomar conciencia precisamente de esta realidad. También en la misma iglesia el concilio reconoce que hay igualdad y diversidad. Esto no lo pasemos ahí también nosotros por alto, ¿no? Primero, el concilio reafirma una radical igualdad. Aquí hay que tenerlo en consideración. La palabra radical, recordemos, se refiere a la raíz. ¿Sí? Cuando decimos que hay esta radicalidad es porque se refiere pues al origen. Entonces hay una radical igualdad, es decir, desde la raíz todos somos iguales, somos Cristo, somos bautizados, ¿sí? Y esta igualdad no es por nosotros, es porque corresponde a la voluntad de nuestro Señor, ¿sí? A todos por igual nos hace partícipes de las mismas realidades de realidades sobrenaturales, hablemos del cielo, a través del bautismo. A veces cuando la gente dice, ay, pues es que los padrecitos seguramente ya tienen garantizado el cielo. Sabemos que no es cierto. Sabemos que no es cierto. Cada uno tiene que luchar por su propia salvación junto con los demás. Y en ese sentido es cierto que se ejerce un ministerio consagrado, pero eso no nos hace así como que estar por encima de. Todos somos iguales en nuestra raíz, en nuestro origen, que es Cristo el Señor. Esa igualdad que nos da por el bautismo, esa igualdad bautismal, entonces nos hace ser parte de una comunidad, una unidad, ¿sí? Una común unidad. Y ahí entonces nosotros en esa comunión tenemos que encontrarnos con Cristo, para que nuestra comunidad tenga esa vida, para que nuestra comunidad sea operante, pues tiene que recibirse de Cristo, lo que decíamos de la cruz, ¿no? Desde sus sacramentos. Podemos nosotros vivir esa comunión con Cristo para que entonces sea realidad nuestra comunidad. Yo les pondría la pregunta de esta forma: ¿qué tanto te llevas bien con los demás? ¿Qué tanto eres parte de una comunidad? Y la medida
entonces nos va a revelar si de veras yo me siento parte de una comunidad y vivo fraternalmente con la comunidad, con mi familia, con mis vecinos, no se diga en la iglesia. Esto es reflejo de qué tanta unidad tenemos con Cristo. Entre más unidos estamos al Señor, entre más recibimos al Señor, obviamente porque nos alimentamos de Él, entonces vivimos en mayor comunión con los demás. Cuando más pleitos traemos con los demás, cuando más rencores y resentimientos traemos por ahí atorados, es falta de esa comunión con Cristo, es falta de su gracia, de sus sacramentos, que no hemos dejado que nos alimenten, que fluyan, y por eso traemos por ahí atoros, ¿no? Con algunos. Dentro de esta iglesia, también, como decíamos, hay una distinción entre los que estamos como ordenados, ese ministerio, ese servicio consagrado, ordenado, y otras funciones, ¿no? Y esta realidad, entonces, pues también la sabemos, la vivimos de manera personal, cuando Dios llama a algunos entre los hermanos para consagrarse al servicio de los hermanos, al servicio de la comunidad. Y esta distinción aquí tiene ciertamente algo que es esencial. No solamente es de grado. Cuando alguien se consagra, en nosotros en la fe, de acuerdo a la revelación, creemos ciertamente que en el sacerdote de manera particular, ontológicamente sucede un cambio. Y así entonces, aunque un sacerdote deje de ejercer su ministerio, aunque ya no actúe como sacerdote en el servicio de cada día, jamás, jamás deja de ser sacerdote, porque quedó consagrado a Dios. Ahí la razón por la cual en algunas circunstancias graves, especiales, por ejemplo, un sacerdote que haya dejado el ministerio, entonces todavía, por ejemplo, pudiese ir a confesar a alguien, pudiese a lo mejor encontrarse, no sé, un día en la carretera, don Juanito, que ya dejó de ser padre, pero ya no sirve como padre, digamos, pero sigue siendo padre, va un día en la carretera, hay un accidente y en ese momento, por la situación, él puede absolver, porque el sacerdocio ya no se le quita. Es como el bautismo, tampoco se nos quita, ya no me puedo desbautizar, ¿no? Y eso lo debemos ahí comprender. Y entonces nos encontramos con una unidad que es fundamental en el fundamento y una diversidad en las funciones que Cristo pues ha querido para su iglesia y que están vinculadas, que se ordenan entre sí, porque el sacerdocio no se explica sin la comunidad, como la comunidad no se explica sin el sacerdocio, ¿no? Y esto pues exige esa solidaridad porque hay una recíproca necesidad, dice ahí nuestra guía, nuestro texto. Y dentro de esta ministerialidad, pues hay distintas funciones, ¿no? Entonces, primero hay que decir, las funciones tanto de los pastores como de los demás fieles son servicios, son ministerios. Y en la medida en que se articule esa unidad, entonces en esa medida, pues se va viviendo esa comunión. Hace unos momentos acabamos de concluir una reunión con el obispo, con el Consejo Diocesano de Pastoral, ¿no? Y el obispo nos invitaba mucho a esa reflexión precisamente del papel de los laicos y cómo como iglesia tenemos todavía mucha chamba en ese sentido para ir dando espacio a cada uno de nuestros laicos en el servicio que se da, porque a veces podemos encontrarnos todavía con cuadros de algunas comunidades donde a lo mejor el señor cura pues se siente como amo y señor de todo y se hace lo que el padre diga y si el padre no dice entonces no se hace. ¿Y dónde está la función de los laicos, no? Nosotros tenemos que comprender que todos son servicios, son ministerios que si se armonizan, entonces van a dar pie a una auténtica comunidad. Por eso se dice también, en la iglesia nadie puede dejar de contribuir al crecimiento de la iglesia, a la misión. Eso es chamba de todos. Creo que ahí, paulatinamente, vamos tomando esa conciencia, ¿no? Todos los dones que se dan, los jerárquicos, los carismáticos, es para eso, son necesarios para el bien de toda la comunidad. Si yo tengo un don y yo me hago a un lado, yo no quiero, yo no ayudo, con permiso, ya me voy, entonces, pues estoy perdiendo, pero estoy haciendo que también la comunidad pierda, ¿no? No se imagínense que en su familia está compuesta por 4 o 5 miembros y que alguno de la familia no quiera ayudar, no quiera cooperar, no quiera hacer nada, ¿no? Entonces, la ausencia de ese miembro, pues empobrece, o al revés, tu presencia enriquece, nos enriquece a todos como comunidad. Y esto nosotros lo debemos, pues, de potencializar.
Yo en algún momento les compartía, alguna vez que hablaba con el obispo que iba yo para Pachuca a clases, me decía, ¿y a dónde vas ahorita? Y yo le digo, voy a clases, y ya le platiqué la experiencia con ustedes. Y él me decía, recuérdales mucho, hazles el énfasis a quienes están ahí en clase, que esto que van recibiendo lo puedan compartir, lo compartan en sus parroquias, lo compartan en sus comunidades, que no se vaya a caer en esa tentación de, ay, pues ya aprendí teología, ay, ya sé muchas cosas, ya tengo algo más en mi currículum. Porque pues eso qué chiste, ¿no? Se tiene que precisamente aterrizar, como muchos de ustedes lo hacen, pues en el servicio. Algunos de ustedes prestan el servicio, a lo mejor en la catequesis, como ministros de la comunión, en sus propios trabajos, ¿no? Van dando pauta a llevar esa luz de la fe. Esta parte es precisamente lo que se necesita. Eso entonces es un poquito lo que nosotros tenemos ahí de magisterio. Vamos a pasar a nuestra reflexión teológica, que es ya como ese aterrizaje, ver cuáles son las afirmaciones y de qué nos tenemos que cuidar en este caso. Entonces, ¿cuáles las ventajas que tenemos al hablar de la iglesia como esta comunidad de comunión? ¿Cómo lo tenemos ahí como ventajas? Entonces, lo primero que es buenísimo en esto es que se trata de evitar esa división, clero, pueblo de Dios, ¿no? Así ya les decía, como primera clase y segunda clase, ¿no? Eso no puede seguir así. Es una tarea nuestra. Y recordar que la jerarquía está en la iglesia, sí, pero al servicio de la iglesia. Para eso Dios le ha dejado. A mí me da cierta curiosidad cuando alguna gente pregunta o dice, oiga, padre, ¿y a usted le gustaría llegar a ser obispo? Y a veces como que el concepto que se tiene es que el obispo pues es más fregón, ¿no? O sea, ya está más arriba, o sea, ya mis honores al obispo. Y yo a veces les digo, no, Dios me libre, ¿no? Porque yo comprendo que precisamente al momento de que alguien es consagrado obispo, su responsabilidad en el servicio es mucho más grande. Y a lo mejor soy muy temeroso para servir más, ¿no? A lo mejor siento que ya no puedo servir más. Y cuando yo veo a mi obispo y lo que pasa y lo que lleva sobre su espalda, pues eso me invita a orar más por él. A veces yo veo al obispo y digo, pues qué bueno esto que hizo, o esto está como que mal, le hubiera hecho mejor así. Podemos hablar muy fácil, ¿no? Pero cuando uno comprende que no es el obispo el que está en la puntita, ¿no? Sino al revés, digamos, el triangulito, imaginémoslo al revés. El obispo es el que está como en la carga de toda la diócesis. Híjole, su servicio es más grande, ¿no? Y precisamente, pues es ahí donde nosotros lo tenemos que comprender. Cuando a nosotros como consagrados esto se nos olvida y entonces en lugar de servir, me quiero yo servir, híjole, es tremendo, ¿no? Por ahí si algunos de ustedes tienen la liturgia de las horas, eh, y hacen el oficio de lectura, la liturgia de las horas, recordemos, está varias versiones, ¿no? Hay una liturgia de los 4 tomos que así llamamos, ¿sí? Entonces, esto trae, además de las laudes, las vísperas completas, lo que se llama el oficio de lectura. ¿Sí? En el oficio de lectura vienen los salmos normalitos, viene una lectura bíblica más grande, pero también dentro de lo que nos ofrece una lectura hagiográfica o patrística, ¿sí? Alguna lectura de algún santo, digamos así, o algún mensaje del magisterio. Yo les invitaría por ahí más o menos de buscar esa lectura patrística de lo que corresponde al mes de octubre, más o menos, por ahí de las semanas, que sean por ahí de la semana 26, 27, más o menos. Yo no tengo ahorita aquí el dato al alcance, sí, semanas 27, 28 del tiempo ordinario. Hay por ahí un discurso, unas homilías de San Agustín, ¿sí? A los pastores. Son como 10 días, ¿sí? De 10 lecturas que se ofrecen. Y de veras es muy hermoso, ¿no? Las palabras de cómo San Agustín hace tomar conciencia precisamente eso a los pastores. Si alguien hace el oficio de las lecturas, por ahí se las recomiendo. Está en el 4 tomo, ya casi al final, pues, el año litúrgico. Si alguien tuviera más dudas, ahorita al final lo manifestamos. Pero precisamente habla ahí San Agustín de esta partecita, ¿no? De tomar conciencia de qué consiste el ser pastor.
Ahora, esta concepción también nos ayuda a reconocer el valor de los ministerios no ordenados, es decir, del papel, de la función, de la tarea de cualquier persona que contribuye para el bien de la iglesia. Y así entonces, toda la misión salvífica no es solo de la jerarquía, es de todos, todos somos corresponsables y eso es fundamental que no lo perdamos de vista. Y así también, en la otra ventaja, cuando se afirma esa ministerialidad, ya les decía, de todos los carismas, entonces nos damos cuenta de esa indisolubilidad que hay entre lo visible y lo invisible entre la iglesia, entre el don que Dios nos da y ese don que lo sacamos para ponerlo en lo externo, para ponerlo al servicio de los demás. De tal manera que entonces no se vale que nosotros, si tenemos algo que Dios nos ha dado, lo guardemos, ¿no? Egoístamente. No se puede guardar el don para uno mismo, ¿no? Debemos con nuestros dones servir a los demás. Y aquí, pues, hacer un lado esa tentación de que, ay, pero pues yo no sé nada, ay, yo que soy tan humilde, tan sencillo, yo no tengo nada bueno, o sea, yo soy todo malo. No, 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 no niegues lo bueno que Dios te ha dado. Y no te compares, porque hay diversidad y cada quien tiene un papel, cada quien tiene un lugar. A mí me llama la atención cuando yo me encuentro con alguna gente que me dice, ay, padre, pues yo no puedo ayudar en nada porque yo no sé leer y escribir, no fui a la escuela. Sí, pero el hecho de que no hayas ido a la escuela no significa que no sepas nada. Tuviste capacidad de aprender tantas cosas, aprendiste a caminar, aprendiste a hablar, aprendiste a cocinar, aprendiste sin fin de cosas. Y a veces podemos encontrar gente tan sabia para el don del consejo, y a lo mejor es gente que ni lee ni escribe, ¿no? Pero tiene ese don, en la simpleza, en la sencillez. Y así nosotros debemos darnos cuenta, ¿cuál es ese don que Dios me ha dado? Y de veras ponerme a pensar, si quiero servir a los demás. A veces, en lugar de servir a los demás, tal pareceríamos bien así como que es para mí solito, o lo guardo porque me da penita, ¿no? Entonces, la ministerialidad es ese modo como la comunión en una misma vida divina, la vida de los hijos de Dios, nos ayuda a vivir como hermanos, esa comunidad visible. Y como esa comunidad visible entre nosotros hermanos, pues tenemos que caminar a esa mayor plenitud de la vida con Cristo, ¿no? Esta parte es la que nos debe de quedar en cuenta. Si Dios me da algo y yo lo pongo al servicio de los demás, esto entonces va a ayudarnos a que no todos nosotros podamos caminar hacia el Señor. Esas son las ventajas de esta concepción. Quitar esa división jerarquía pueblo de Dios, reconocer el valor de todos los servicios, de todos los ministerios, para que así juntos lo pongamos al servicio de los demás y caminemos hacia Dios. Ahora, hay que evitar algunos reduccionismos, porque también aquí podemos caer en esa tentación. ¿Qué reduccionismos podemos a veces cometer aquí en este sentido con este concepto? Primero, pues pensar que la iglesia es una comunidad igual a las que existen. Y recordemos, la iglesia es diferente a cualquier otra sociedad humana. ¿A qué nos referimos? Pues primero, la iglesia no nace de la voluntad asociativa de los miembros, ¿no? Es fruto de que Dios nos llama, de que Dios nos convoca. No es que digamos, oigan, vamos a juntarnos y vamos a hacer una iglesia, ¿eh? No, no, aquí no va por ahí la cosa. Aquí se trata de algo que Dios da. El ejemplo, ¿no? Por ahí les decía alguna vez la situación de Pachuquilla, del padre que ya se salió del sacerdocio y entonces ya se juntó con sus cuates y con sus cuates ya pusimos mi changarro, ya tengo changarro nuevo, ya tengo clientes nuevos, los que no atiendes tú acá te los atiendo, ahí no hay una auténtica iglesia porque no hay un llamado de Dios. Es porque por mis pistolas, como yo me enojé con como que el otro ya no me dio permiso del otro, entonces ahora yo voy a hacer lo que yo quiero y como quiero con los que yo quiero, ¿no? Esto es quizás, me atrevo así a decirlo, uno de los defectos más grandes a veces en las comunidades separadas, en las comunidades protestantes. En algunos lugares están los pastores y el pastor pues ya les surgió la competencia del pastor o la pastora y entonces ya se enojaron, ya no se ponen de acuerdo quién manda, quién es cabeza y entonces ya nos separamos y ya somos dos comunidades nuevas y que cuidado con ello, cuidado con ello. Nosotros debemos reconocer, ser iglesia es un llamado de Dios, es un llamado de Dios. No podemos hacer como que vamos a organizarnos para hacer nuestros propios estatutos y ver cómo caminamos y no sé tu ejemplo, esas católicas a favor del aborto, ¿no? Con derecho a decidir.
Es un grupo humano que tiene mucha validez en ese sentido, se quieren asociar, bueno, pues benditos a Dios, qué bueno, pero no puedo reconocer que es algo que está querido o llamado por Dios, cuando es contrario a la voluntad de Dios. A veces se piensa, es que es la iglesia, no, no. La iglesia es una con Dios, con Cristo, es el cuerpo de Cristo, pero hay una cabeza que es Cristo. Y en esta revelación, entonces debemos darnos cuenta de ello. Lo segundo, la iglesia es una comunidad que vive históricamente. Y entonces, a través de la historia, pues va teniendo formas distintas, formas visibles en cómo se va comportando en ese sentido, ¿no? Porque hay una comunión sobrenatural. También Dios, precisamente a partir del contexto histórico, pues va manifestando esa comunión. Y eso tampoco nos debe de espantar, porque al final y al cabo, pues Dios, digamos así, le va llegando a cada uno, en cada lugar, en cada momento, de acuerdo a su propia realidad. Es lo que llamamos nosotros la inculturación de la fe. A lo largo de la historia podemos encontrar diferencias en la forma en cómo se vivió hace tanto tiempo o en la forma como se vive en el presente, ¿no? Y no por eso significa que no tengamos esa identidad, que no seamos, digamos, de Dios. Va avanzando. Yo no sé, yo me pregunto, bueno, al principio, las primeras misas que se llevaban a cabo, el apóstol que estaba o el discípulo que había dejado encargado, usaba ya sotana, usaba casulla, usaba el alba, ¿cómo vestían, no? Y el hecho de que antes no hubiera una vestidura litúrgica no significa que pues, no fuera en iglesia. Se ha ido adaptando históricamente, ha ido evolucionando, ¿no? Pero no perdamos de vista lo que es esencial. Y luego, esta comunidad eclesial visible, con las funciones varias, con la diversidad, solo va a tener sentido cuando sea signo de la comunión que hay en Cristo y en el Espíritu. Si nosotros estamos en comunión con Dios, órale, ahí va, la comunidad vale. Pero como les decía, este grupito de católicas con derecho a decidir, soy muy católica, pero no hago lo que Dios quiere, o sea, entonces, ¿cómo pretendes manifestarte como iglesia? Si no quieres hacer lo que el fundador quiere, ¿no? Si no asumes esa voluntad de Dios. Ahí está el rompimiento. A lo mejor puede ser una iglesia, como el término muy, como decíamos, una mera asamblea, porque ya nos juntamos, pero no una iglesia de Cristo, porque no está el fundador en su voluntad ahí expresada, porque ya quiero hacer lo que yo pienso, lo que yo quiero, como yo quiero, cuidado. Otro reduccionismo, entonces, a partir de esto, es que no se vale, no es legítimo ponerle a la iglesia los rasgos de una sociedad meramente humana, ¿sí? Porque si no estaríamos reduciendo, estaríamos diciendo, Cristo, quítate que ahí te voy, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Primero, la autoridad de la iglesia no es representación, no es delegación de la base popular. Aquí lo entendamos de esta manera. En la iglesia, ojo, en la iglesia no hay democracia. Vamos a juntarnos para hacer una votación a ver a quién ponemos de padrecito ahora en la comunidad, en la parroquia. No. Vamos a juntarnos en toda la diócesis y vamos a hacer votaciones para ver a quién elegimos de obispo. No. En la iglesia no hay democracia. Está lo que llamamos una teocracia. La teocracia es porque Dios elige. Dios elige y entonces Dios pone y dispone en ese sentido. No podemos decir como que sí, vamos a una votación para que ya se vaya el padrecito de aquí de la iglesia porque ya no lo aguantamos, ya no lo soportamos. No, a veces no nos podrá caer muy bien, a veces esto, lo otro y aquello, pero no es democracia. Lo segundo, la verdad que se da en la iglesia, ojo con esto, no es opinión de mayorías, no es opinión de mayorías, la verdad que se transmite es la verdad revelada, es lo que Cristo dice. Es que el mundo ya se modernizó, ya se actualizó, es que la iglesia es arcaica, siempre va detrás en la historia, es que la iglesia no se pone al día, es que, pues dirás lo que digas, mijo, pero al final y al cabo para nosotros es revelación y la revelación no se toca, se profundiza, se va expresando de distintas maneras, pero no podemos traicionar porque no es nuestra verdad, es la verdad de Cristo, es la verdad que Dios nos revela en Cristo. Si fuera mi pensamiento, si fuera mi forma de ver la vida, pues claro, la puedo modificar, la puedo cambiar. Y esto también, esta partecita de opinión de mayorías, ¿no? Vamos a hacer una votación todos los católicos para ver qué decimos del aborto. Sí, sí, vamos a ver, y que ganó por los católicos por mayoría aplastante,
dijeron que ahora en adelante se debe de aprobar el aborto. Claro que no. Eso no es cuestionable, eso no es discutible. No son temas que se ponen sobre la mesa porque son parte de una verdad revelada. Y eso nos debe de quedar bien claro. Porque también a veces podemos acusar a la iglesia que es retrógrada, que no se actualiza, pero no se tiene en consideración lo que se llaman los principios, lo que son los fundamentos. Lo que es un principio, por eso es principio. No sé, es como si dijéramos, vamos a hacer ahora una especie de consulta popular para ver si decidimos que el sol, en lugar de ser amarillo, que sea negro. Y por mayoría declaramos que el sol a partir de hoy es negro. Pues aunque lo diga la mayoría, ahí no hay democracia, son principios. El sol seguirá siendo amarillo. Y se acabó. Entonces, esa parte también la debemos de cuidar. Y la otra realidad es darnos cuenta que los ministros ordenados no son delegados de una comunidad para hacer ciertas funciones, que son necesarias y todo, pero no son delegados de la comunidad. O sea, nosotros como comunidad te ordenamos, te delegamos a que hagas esto. Claro que no. El ministro ordenado es un fiel de ese pueblo de Dios a través del cual Cristo actúa, se hace presente, se hace operante. Esto quizás no sea muy común a lo mejor en el contexto ya de ciudad, pero en algunos lugares más rurales o indígenas, ese es un problemón, porque a veces están el delegado de la comunidad, el mayordomo de la comunidad, creo que por ahí alguna vez alguien preguntaba de San Juan Chamula, ¿no? Donde están ahí esta parte de los indígenas, y entonces si yo, que soy el mayordomo, con mis cuates acá, le damos permiso al padre para que venga, ¿no? O voy y lo contrato para que venga a hacer una misa. Ubícate, ubícate, porque la cosa no es así. En el ambiente citadino, pues aquí esa partecita luego la queremos ver no como delegados de la comunidad, pero sí como que, pues es tu obligación, padre. Yo quiero que me hagas mi misa de 15 años allá en el salón de no sé qué, y aquí está el dinero y ve, ¿no? Es lo que te toca, es tu chamba, para eso te pusieron, casi casi dicen, para eso te pusimos. Claro que no. Esta parte también, si la comparáramos a la iglesia como una sociedad humana, pues igual así, igual y sí, ¿no? Así como fuera una sociedad, cada uno de los miembros son socios, tienes que dar tanto de tus acciones y de esas acciones pues ya tienes derechos y como tienes derecho entonces ya dispones del que está como administrando el changarro. Pues claro que no. Otro reduccionismo, ¿no? Otra conclusión inadmisible. Sería colocar las diferentes funciones o los ministerios en el mismo rango. ¿Sí? Y pues eso tampoco es igual. No es lo mismo, por supuesto, la persona que pasa a leer que el que da la comunión, por poner ahí un ejemplo primero, ¿no? Obviamente la persona que lleva el cuerpo de nuestro Señor, híjola, pues con una delicadeza todavía gravísima, delicadísima, llevas en tus manos al Señor. No porque sea menos el pasar a leer la palabra de Dios, pero por razones obvias, el cuidado que merece es totalmente distinto. Esto mismo tiene que servirnos cuando a veces hay una diferencia y que a veces a lo mejor algunos no quisieran, entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, entre el sacerdocio de todos como bautizados y el sacerdocio consagrado de algunos que han sido llamados para eso, ¿no? Y esta partecita a veces puede ser así como muy discutida. Es que también ahora las mujeres queremos ser sacerdotisas, ¿no? Pues que ya todos somos sacerdotes. No, no, pero yo quiero hacer misa como el padre hace misa. Es más, ya hasta me la sé de memoria. A ver, vamos a ver puntos de diferencia. El origen de esto, primero. El fiel cristiano, todos nosotros somos sacerdotes, ya decíamos, en el bautismo, y somos parte de ese cuerpo de Cristo. Pero el sacerdocio ministerial ya viene por el sacramento del orden. Y esto Cristo lo quiso así, por voluntad de Cristo, ¿no? Porque si no, Cristo no hubiera llamado a ese grupo de los 12, no los hubiera escogido, no los hubiera elegido, entonces hubieran sido solo discípulos, no hubiera habido esos 12 apóstoles, no hubiera habido ese grupo especial. Y esta parte debe de quedar clara. Ahora, la amplitud, quienes tenemos el sacerdocio común, pues lo sabemos que lo tenemos todos en común. Pero el sacerdocio ministerial ya solamente es participado a unos cuantos que entonces son elegidos y confirmados por la iglesia para ese servicio y se da ya el sacramento del orden.
los efectos que se tienen. Quienes creen en el Evangelio, dice la Biblia, y quienes se bautizan, entonces ya son incorporados a Cristo, porque Él es el eterno pontífice. La palabra pontífice es el puente, ¿no? Entonces los bautizados todos somos sacerdotes, ¿sí? Y todos podemos ofrecer esos sacrificios agradables a Cristo. Pero quienes reciben el orden también se configuran ontológicamente con Cristo. Ya no solamente el sacerdote consagrado, ya no solamente es parte del cuerpo de Cristo, ahora también es parte de la cabeza del Señor. Y entonces tienen, por eso se llama una función capital, la palabra capital latina, capitis, ¿no? La capital del estado. Entonces Pachuca es la ciudad principal de esta región, ¿no? Esa es la capital. Una función capital es la función que está a la cabeza, la que dirige. Y entonces por eso el que se consagra tiene esa autoridad, pero ojo, en orden al servicio, ¿no? Como ya lo decíamos. Para que entonces a través de ese sacerdote consagrado con el orden, Cristo, cabeza, actúe, enseñando, santificando, guiando a su cuerpo, ¿no? Esa es ahí la distinción. El sacerdote cuando es consagrado, el obispo cuando es consagrado, el diácono, ¿no? Tiene esa responsabilidad ahora en el servicio. Ya no solamente eres parte del rebaño, sino también eres el pastor de ese rebaño. Al mismo tiempo tienes las dos realidades. Y te toca enseñar, te toca santificar, te toca guiar, el triple ministerio del que hablamos. Eso entonces también es algo de lo que nosotros deberíamos de cuidarnos para no caer en esos reduccionismos. La reflexión también nos enseña cómo la iglesia entonces, lo decíamos, en la iglesia no puede separarse esa comunión visible y esa comunión invisible, lo espiritual, lo interno y lo externo, ¿no? Porque la salvación de Cristo se hace visible, se hace operante cuando esos dones, esos carismas que Dios nos ha dado a todos, entonces se ponen al servicio de la comunidad. Y esta parte pues, la debemos de conservar. Bueno, ahí estamos entonces con la reflexión teológica. Hay aquí algunas actividades complementarias, unas lecturas que se presentan. Está una catequesis de Papa Benedicto del 29 de marzo del 2006, dos catequesis de San Juan Pablo II, 15 a 29 de enero del 92, de la Lumen Gentium, el 10, 11 y 12 para su lectura, y el Código de Derecho Canónico. Ahí el código se maneja en lugar de artículos que usamos en las leyes civiles, se le llama cánones. Entonces está el canon 204 y el canon 201, 207, y ese 207, en lugar de ser inciso 1, aquí usamos el parágrafo 1, primer inciso, ¿no? Es ahí las actividades que se sugieren y que nos hablan precisamente de cómo la iglesia se integra como ese pueblo de Dios. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para pasar a escuchar si hubiese alguna pregunta, algún comentario, para que lo pudiéramos manifestar. Creo que están congeladas hasta por el frío, se congelaron sus pantallas. No sé si hubiese alguna pregunta, algún comentario. Padre, una pregunta. Sí, Dolores. Hace un momentito que usted hizo el comentario que en la iglesia no hay democracia, sino que hay teocracia. Algún día en alguna de las clases escuché que la iglesia es monárquica. También puede llamarse así. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Recurriendo a la etimología de la palabra, de la monarquía, el que gobierna, el que manda está arriba, como sistema, digamos, político, una monarquía es el monarca, es el reino. También así para nosotros. La imagen de Cristo Rey nos recuerda a ese monarca que gobierna toda la iglesia. Es también lo que llamamos la teocracia. La teocracia es poner a Dios arriba de todos, que Él es el que nos gobierna. Puede ser, no es sinónimo, pero podemos entender la idea así muy cercana en ese sentido. Ok, gracias, Padre. Claro que sí. Bueno, y obviamente hay
consensos especiales dentro de la misma iglesia para la elección y todo lo que ustedes internamente como sacerdotes, obispos, hacen dentro de la iglesia, ¿no? Como dices, están iluminados por el Espíritu Santo y hay formas y métodos, no sé, desconozco, para hacer esa toma de decisiones. En algunas circunstancias, vamos a poner algunos ejemplos. Uno que quizás nos resulte conocido, cómo se elige al Papa, ¿no? Entonces hemos visto quizás algunas películas, algunas escenas. Entonces hay un grupo de cardenales que vemos que entran a Capilla Sixtina, se encierran y viene la elección, decimos, ellos eligen, ¿no? Pero lo interesante de esto no es una elección así como cualquiera de que vamos a hacer las papeletas, vamos a votar y ya, a ver quién ganó, ¿no? Sino que se trata de un proceso espiritual, donde entonces se invoca el Espíritu Santo y se trata de tener ese ambiente de reflexión. Se dice cuando se cierran las puertas, ¿no? Extra hominis, fuera los hombres, o sea, solamente se quedan estas personas aquí adentro y nadie puede salir ni tener contacto con la realidad externa como para que no se contamine de esa realidad. Y entonces en el ambiente de oración se trata de hacer un discernimiento para que entonces, iluminados por el Espíritu Santo, ellos puedan externar ahí una votación. Cuando se elige, yo les pongo esto en consideración, cuando en el seminario se está formando un muchacho para que pueda, de acuerdo al discernimiento, acceder a las órdenes sagradas, entonces va pasando el tiempo, a veces la gente dice, ay, padre, ¿por qué tanto tiempo? Si para decir misa nada más está el librito y luego está lo leen, entonces qué chiste, tantos años, ¿no? Pero aquí la idea es observar al sujeto, ¿no? En sus dimensiones de formación, su formación humana, su formación espiritual, intelectual, la formación pastoral, cómo va caminando, cómo va caminando. Y entonces la iglesia ha elaborado una especie, digamos, de perfil. ¿Cuáles son estas notas, no? Que este fulano que quiere ser sacerdote de acuerdo a lo que se supone Dios llama, entonces, bueno, él me dijo que Dios le llama, sí, pero ¿cómo me voy a autentificar que realmente este es un llamado de Dios y no sea una idea que nomás tiene, ¿no? Entonces hay estos requisitos, pum, 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 ¿no? Se habla de la rectitud. El fulano tiene que ser una persona recta, pero ¿cómo observo la rectitud? Pues no se puede. Pero lo que se observa es la idoneidad. Entonces, para que un fulano pueda ser idóneo al sacerdocio, entonces tiene que llenar estos requisitos. Permítanme. Pero eso sí es consensado entre ustedes, padre. Ahorita les platico el proceso. Miren, yo estoy elaborando ahorita precisamente para un muchacho que ya busca la ordenación, me han mandado la participación. Entonces, por ejemplo, se los voy a enumerar. ¿Qué requisitos uno tiene que observar para dar un veredicto como parte del presbiterio y del formador? Salud física, equilibrio mental, madurez humana, virtudes naturales, cuál es su doctrina, los estudios que tiene, sus actitudes de obediencia, la actitud ante los bienes materiales, ante los bienes de la iglesia, cómo vive su celibato, su relación con el hombre, la relación con la mujer, las virtudes sobrenaturales, cuál es su criterio, el espíritu de vivir la comunidad, cuál es la sensibilidad que tiene ante el dolor, miserias ajenas, cuáles son ciertos defectos que se pueden observar a él, no sé, falsedad, egoísmo, avaricia, búsqueda de estatus, poco aprecio a la castidad, rebeldía, y viene así. Esto es todo un guión que estaba estipulado. Entonces, bueno, se cuestiona a un grupo de sacerdotes en este caso, y entonces uno envía las respuestas al rector, que es el que está designado por el obispo. Y entonces el rector, a nombre del obispo, recoge estas respuestas junto con su equipo formador y entonces se llega el momento, se llama de los escrutinios. Cuando uno participa en los escrutinios, uno llega, hace el momento de oración, se invoca el Espíritu Santo, se hace el juramento ante la Sagrada Escritura de que lo que ahí sucede, pues ahí se permanece. Y entonces se escuchan estas voces cuando se recogen tanto de los que participan ahí como de personas externas de fuera, y entonces viene ya una votación. Entonces ya de acuerdo a esa votación, el criterio es, puede ser, se da un sí absoluto, un sí con tales indicaciones, un no absoluto. El no absoluto es decirle al muchacho, pues ya te hiciste tus 11 años, pero no. O la abstención. Si yo a lo mejor no tengo argumentos para conocer al candidato,
me puedo abstener. Se tiene el resultado y ese resultado se le da al obispo y él es el que decide. Aun y cuando el equipo formador, los sacerdotes que podamos participar, se dijera que no, el obispo puede decir al final que sí, o viceversa. Aunque nosotros dijéramos que sí, el obispo puede decir que no. Entonces, el obispo es el que tiene en este caso la última palabra y el cual, bueno, pues se asume en la oración con el Espíritu Santo para tomar la decisión, porque él es el sucesor de los apóstoles en este grupo, en este rebaño que integramos, ¿no? Entonces, así se toman, por ejemplo, este tipo de decisiones. El obispo, en otro ámbito, se rodea de consejos. Está el consejo de foráneos, el consejo presbiteral, el consejo de economía, el consejo de la salud para los sacerdotes. Y entonces, de tanto en tanto, nosotros nos reunimos con él y el obispo va planteando realidades. Les decía yo la reunión de hace ratos, no sé si alguien la vio, se transmitió en el Facebook, incluso hoy. Entonces el obispo escucha los consejos que se le dan de manera muy práctica, ¿no? Se oye el obispo algo muy sencillo, ¿no? Pidió consejos para el miércoles de ceniza. Vamos a ver, quiero escuchar a mi diócesis, a sus representantes, ¿qué me aconsejan para el miércoles de ceniza, ¿no? Y es eso el consejo, pero al final el obispo decide. No porque a lo mejor la mayoría hubiera dicho, no, no sabe qué obispo, vamos a imponer ceniza de colores, ¿verdad? Para este año para modificar que sea de muchos colores la ceniza, ¿no? Pues no porque la mayoría diga lo va a hacer, por eso es solo un consejo que le acompañe. Son formas, digamos, cómo se va ejerciendo este servicio de gobierno, este servicio de autoridad, para que entonces, pues ahí se vaya teniendo precisamente el servicio por el carisma que se tiene, que se le ofrece a nuestro pastor en este caso. Por ahí un poquito algunos ejemplos de cómo se ejerce este servicio. Y bueno, nosotros como laicos y como, pues a la hora de ir a misa, a veces sería como muy conveniente unas breves, pues catequesis en ese sentido de decirle al pueblo, pues todo lo que lleva atrás de una preparación y atrás de todo esto, pues de alguna manera para ir creando esa conciencia en este pueblo, ¿no? Que de alguna manera, pues, las que estamos aquí hemos querido seguirnos documentando y aún así el estudiar y todo dices, no, o sea, solo sé que no sé nada, ¿no? Pero imagínese, o sea, tantas personas que de verdad no tienen ni idea, ¿no? Aquí en la capilla de la Sagrada Familia empezaron a dar así como que al final pequeñas catequesis de algo, ¿no? Que fuera muy trascendente y muy particular para toda la generalidad, ¿no? Para que todos lo conociéramos. Y de alguna manera, bueno, pues eso sería también como ir preparando este pueblo, ¿no? No Eso es sé. parte, sí, sí es parte de una tarea pues que de esa formación continua, ¿no? Un proyecto que el obispo pues se detuvo el año pasado, pero que hoy lo retomó, son las escuelas de formación para todos, no solamente para los agentes de pastoral, porque a lo mejor estamos acostumbrados a que vamos a poner la escuela de formación para los catequistas o para el curso de los ministros, sino para todos. En la diócesis, yo tengo una parroquia vecina, Huauchinango, ahí el esquema de ellos, de su escuela de la fe, empieza como de preescolar a universidad y etcétera. Entonces tienen su escuela de la fe normal, digamos como nosotros, pues van los niños que a la primera comunión, a la confirmación, pero se sigue ofreciendo. Y entonces eso está abierto a quien quiera. Está, digamos, como el nivel secundario, el nivel bachillerato, el nivel universidad, y las personas adultas que quieran se acercan. Y hay centros, en la ciudad hay centros de pastoral, digamos, donde se dan clases, donde se va formando, entre la gente pues se va compartiendo, y esa parte pues es ahí pues, una forma, ¿no? Y otra ocasión son formaciones remotas, por ejemplo, esto de los escrutinios sacerdotales, cuando en la parroquia, un fulano de la parroquia donde somos va a ser ordenado, está pidiendo su ordenación, entonces se hacen también una especie de amonestaciones cuando los novios, ¿verdad? Juanito y Juanita se quieren casar, alguien sabe algo, también se llaman las proclamas. Fulanito de tal de esta parroquia dice que quiere ser padrecito y se pide el consenso de la comunidad durante 3 domingos para que si alguien tiene algo que decir también se externe.
Y es ahí donde también a la comunidad se le da una especie de catequesis, donde se involucra en esa decisión, dándole pues lo que sabemos al obispo para que él decida al final, ¿no? Por ahí es la forma como a veces se hace. Bueno, pues creo que ahí estamos entonces. Gracias, padre. Claro que sí. Si no hubiese alguna pregunta, algún comentario más, vamos a dejar por aquí entonces la clase y si Dios nos permite, nuestra licencia, nos estaremos viendo la próxima semana para continuar ahí con nuestra temática. Vamos a concluir con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno, te agradecemos por todo lo que nos das, por todo lo que tenemos en nosotros, porque es signo de tu amor, es signo de tu bendición. Todas las cosas buenas que de tu mano recibimos, son una muestra delicada de tu tierno amor. Ayúdanos a tomar conciencia de ello, de todos los dones que tú nos das, para que conscientes de ello y de lo que tú nos pides, los pongamos al servicio especialmente de nuestra comunidad familiar, nuestra comunidad parroquial, para que sirviéndote a ti juntos, como familia, como hermanos, podamos encaminar nuestros pasos hacia el encuentro definitivo contigo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, tengan buena tarde, un buen provecho, cuídense del frío y disfrútenlo.